Bienvenidos a El Debate de France 24, soy Santiago López González. Estados Unidos impuso sanciones económicas a Irán, argumentando que este país mantiene activo su programa nuclear y no ha cesado su plan de mantener la influencia y la financiación de grupos rebeldes en la región de Medio Oriente, en donde genera inestabilidad, según afirma Washington, y en donde también Irán es enemigo de algunos aliados clave de Estados Unidos en la región, como lo son Arabia Saudita e Israel. Las sanciones económicas contra Irán, su alcance a nivel local e internacional, cómo recibió Europa esta medida y, sobre todo, cómo la sobrelleva la población iraní, que se ve afectada directamente a nivel económico, es nuestro tema de discusión. Paso a presentarles a nuestros invitados para discutir este tema. Está con nosotros Josep Umir, él es director ejecutivo para el Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad y amenazas transnacionales, y nos atiende desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. También en la ciudad de Madrid, en España, saludamos a Asier Amo, él es periodista y analista internacional. Se une a esta conversación desde la capital española. Y en London, en la provincia de Ontario, en Canadá, está Rasul Gurdasi. Él es periodista iraní, experto en asuntos de Medio Oriente y, por supuesto, experto en política de la República Islámica. También participa de este debate Catalina Gómez Ángel, la corresponsal de France 24 en la ciudad de Teherán, la capital iraní, una cara conocida para ustedes con sus informes desde ese país asiático. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y quiero comenzar en la ciudad de Washington con Josep Umir. ¿Por qué este cambio de política de Estados Unidos? ¿Hay más argumentos más allá del simplemente ese incumplimiento que Washington dice que ha habido por parte de Irán de ese acuerdo firmado en el 2015? No, no creo que es simplemente el incumplimiento. Yo creo que la política de este gobierno de Washington, el gobierno de administración de Trump, siempre ha sido claro y coherente desde su campaña, en realidad, hasta el primer día de su gobierno, que no estaba de acuerdo con el acuerdo nuclear, y que siempre dijo que ese acuerdo tenía fallas muy importantes. Para empezar, el acuerdo simplemente se trataba del tema nuclear, y es muy difícil simplemente tratar el tema nuclear cuando hablamos de los programas militares de Irán sin hablar también de su programa de misiles balísticos. Y entonces nunca se quiso mezclar los dos en la negociación del acuerdo, y yo creo que el presidente Trump no estaba satisfecho con eso, entonces quería también hablar si hay una vinculación con el programa de misiles balísticos en el acuerdo nuclear. También habían otras fallas de que no se podía inspeccionar algunas bases militares. Esto fue en condiciones impuestas por Irán. Y entonces, ¿cómo vas a tener una verificación total del país, del programa nuclear, si hay ciertas instalaciones que solo los propios iraníes, el gobierno de Irán, puede inspeccionar? O sea, eso tiene que ser abierto a la comunidad internacional a full, o sea, una transparencia completa. Entonces, habían varias fallas en el acuerdo como estaba escrito, y yo creo que querían renegociar eso, no se pudo, entonces se salió del acuerdo, y ahora las sanciones están puestas, las mismas sanciones que estaban puestas antes del acuerdo. Entonces, es reconstruir la situación que estuvimos antes de 2015. Sí, Josep, ¿y qué hay de la financiación de milicias como Hezbollah o Hamas o los rebeldes hutíes en Yemen? Mira, también hay esa preocupación porque siempre ha habido el dinero que se ayudó con parte del acuerdo, el dinero, el alivio en términos de las sanciones, tanto como ciertos pagos que se hizo a Irán. Había la sospecha que ese dinero se fue a cuentas bancarias que estaba vinculado con milicias en Siria, la Basij, Hezbollah en Siria, en Líbano, en Irak. También en Yemen, los cuerpos, los rebeldes de Houthi que están peleando contra el gobierno ahí. Así es, y en la capital española, ¿cree usted que este cambio que ha dado Washington en esta política hacia la República Islámica está sustentada simplemente en esos argumentos que ha dado simplemente por el incumplimiento de ese acuerdo alcanzado en el 2015? Porque vemos que Europa tiene una posición completamente distinta a la que tiene Estados Unidos. Hombre, obviamente cuando se negocia ese acuerdo tras varias décadas de diálogo, digamos, de informes, de monitoreo, se llega al mejor acuerdo posible en aquel entonces en Lausana y en Ginebra en 2015, y ahora resulta que Donald Trump
a pesar de que no solo la Unión Europea, sino el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el verdadero garante de ese cumplimiento, haya certificado en más de una decena de ocasiones que Irán cumple escrupulosamente con todo lo pactado en ese acuerdo, pues en Donald Trump, porque no Estados Unidos, aunque sí el presidente, haya decidido de manera unilateral, sin consultar con los otros socios, haya decidido pues salir de forma unilateral de ese convenio sin tampoco dar un argumento claro ni válido realmente. Rasul, en la ciudad de London, en Canadá, su opinión al respecto. Es que el señor Trump es una persona que ha salido de todos los acuerdos que ha sido firmado por Estados Unidos con otros países, no solo con Irán. Salió también del acuerdo de cambio climático, cambió el acuerdo NAFTA. Es que no puede decir que él solamente por el tema nuclear o por el acuerdo nuclear salió de este acuerdo. No, él quiere acabar con todo el legado de Barack Obama también. Además, otro factor que debemos tener en cuenta es que la Agencia Internacional de Energía Atómica en 11 veces ha ratificado que Irán ha cumplido con sus obligaciones en el marco del acuerdo nuclear. Y le preguntó a Catalina, nuestra corresponsal en Teherán, ¿qué beneficios había hasta este momento para la República Islámica, particularmente para la sociedad, para el iraní de a pie, el levantamiento de estas sanciones económicas que había impuesto la comunidad internacional y que fueron levantadas a este país asiático? Santiago, primero el acuerdo en ningún momento fue roto por Irán, y yo creo que en esto estamos claros. No solamente en la comunidad internacional, los países europeos, sino también están de acuerdo la población iraní por completo. Una cosa es que Trump no esté de acuerdo con el acuerdo, pero otra cosa es que Irán no haya cumplido con él como está estudiado. Irán ha seguido paso a paso y eso lo tiene claro la población. ¿Qué había pasado? Obviamente los cambios no habían sido al nivel que la población, ni siquiera que el presidente Rouhani había prometido en su momento. Había prometido gran llegada de empresas extranjeras que sí llegaron a tantear, a tratar de abrir puertas. Lo que pasa es que se encontraron con una dinámica bastante especial de la sociedad iraní. Este es un país cerrado, con una estructura de empresa bastante complicada, hay corrupción, hay mucho mal manejo, y eso hizo que muchísimas empresas no se atrevieran, o por lo menos hasta el momento, en estos 2 primeros años, a dar el primer paso, y eso ayudó a que cuando llegaron las sanciones, estas fueron las primeras que salieron corriendo, porque obviamente son grandes empresas que tienen un pie en Estados Unidos y quedaron con miedo de ser sancionados como ya había pasado en las sanciones anteriores. Entonces, en eso ha afectado a la población iraní hasta el momento. Si les parece a mis invitados, vamos a hacer un repaso rápido por esas sanciones que fueron impuestas en 2 momentos distintos. Las últimas sanciones que fueron impuestas a inicios del mes de noviembre van encausadas hacia otro tipo de campo, pero siempre al campo económico, pero van dirigidas a los operadores portuarios de Irán y al sector de envío y construcción naval, a transacciones petroleras de varias empresas iraníes, a transacciones financieras del Banco Central de Irán e instituciones financieras iraníes, también a la prestación de servicios de suscripción y seguros y al sector energético iraní. Esos son los principales puntos de estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos, pero que vemos que tratando de llevar al límite al gobierno iraní deja una pequeña válvula de escape, y es que 8 países, 8 economías importantes, tanto en Europa como en el continente asiático, pueden seguir manteniendo cierto comercio con este país asiático. ¿Por qué Estados Unidos no tiene esa fuerza para dejarlo 100% bloqueado? ¿Por qué le conviene dejar, por ejemplo, a China? ¿Por qué le conviene dejar a Italia, a Grecia, todavía comerciando con Irán? Le pregunto en Washington a Josep. Sí, bueno, principalmente que son discusiones que se está teniendo con la comunidad internacional para no castigar a todo el mundo por las acciones que está teniendo Irán o por la falta de confianza que se tiene con Irán en nivel de su programa nuclear. Entonces, eso comprueba un poco que había negociaciones previas con estos diferentes países para decirles, vamos a poner este tipo de sanción, pero a lo mejor negociaron un tipo de alivio
una ventana, digamos, que todavía pueden hacer comercio en el lado energético del petróleo con el país. Catalina, adelante desde Teherán, su opinión al respecto. Perdón estar en desacuerdo con Joseph. Primero, Parchin, bien o mal, nunca entró en el acuerdo y esto se negoció bastantes noches cuando estaban negociándolo. Y Parchin es una base militar y según los datos del acuerdo no están. Esto se tuvo que haber negociado si Estados Unidos no estaba de acuerdo en su momento. Segundo, una cosa es que haya beneficiado a unos pocos o a las empresas, pero Irán venía en un proceso bastante importante. Había vuelto el optimismo, se habían empezado a crear empresas propias. Bien o mal, lentamente la población veía que había canales de comunicación, no solamente con los países europeos y con otros países del mundo, sino también con Estados Unidos, que en cierta manera esto nos iba a poder llevar a una apertura mayor de Irán. Lo que hizo Estados Unidos ahora fue cerrar todas las puertas, y si ellos lo que no quieren es darle oportunidades a aquellos más corruptos y a aquellos más radicales dentro del sistema, lo que hicieron saliéndose de las sanciones fue ahora sí darles oportunidades a ese sector más radical, y el que sale perdiendo es la población. En Madrid, en la capital de España, Asier, su opinión al respecto, ¿algo que objetar, algo que añadir? Sí, básicamente estamos hablando de asuntos como la financiación de supuestos grupos terroristas, pero no estamos dando información, pero vayamos realmente a los hechos. Que el programa, digamos, iraní, el programa civil nuclear iraní tiene varias inspecciones, no solo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, sino también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al cual pertenece Estados Unidos, y ese mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual se ha saltado a la torera Estados Unidos por parte de Donald Trump, porque ni siquiera informó de esa ruptura unilateral, ni siquiera hizo caso a las prescripciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos, una vez más, se salta cualquier tipo de limitación y actúa de forma unilateral. Hay que decir también que no solo decir que las mejoras, ¿no?, para la economía del país ha sido, digamos, irrelevante, cuando no es así. Entre la Unión Europea e Irán, en la balanza comercial de 2017 fueron de unos 9.900 millones de euros. Es más, se incrementó en un 95% con periodo del 2016. Pero no solo eso, las exportaciones del país persa a la Unión Europea crecieron un 227% a llegar a los 5.000 millones de euros. Creo que estamos hablando de cifras que igual sí que no se traspolan a la población, pero son cifras de una macroeconomía que no podemos tomar como si, digamos, de una forma irrelevante, cuando sí que es verdad que tiene un gran peso. Azul, en Canadá, su opinión al respecto, y le pregunto, ¿está entonces el gobierno Trump, aparte de este tema nuclear y de las sanciones, y está detrás del derrocamiento del gobierno iraní y darle por fin esa estocada final que siempre le ha querido dar Washington a la revolución islámica? Por favor, antes quiero mencionar varios puntos porque tenemos poco tiempo a cada persona. Entonces, primero quiero hablar, me dirijo a corresponsal en Teherán. Primero, la inversión, dijo que durante los primeros 2 años del acuerdo nuclear no se hizo ninguna inversión. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el obstáculo para la inversión en Irán? El obstáculo era las amenazas constantes de la administración de Trump hacia los aliados europeos, que no pueden tener ninguna transacción comercial con Irán, primero. Segundo, dice que el gobierno es corrupto. Vale, el gobierno es corrupto, eso digo, puede ser. En cualquier parte del mundo de la política, los políticos son corruptos. Eso lo vemos en diferentes partes del mundo. Pero las sanciones están afectando directamente a la población iraní, directamente. Segundo, el tercero, me dirijo a colega en Washington, que dijo que que dijo que era castigo internacional. No quiere hacer eso Estados Unidos con el tema de petróleo, por eso dio inmunidad a varios países. Eso no es que no quiera hacerlo, no puede hacerlo. ¿Por qué no puede? Porque cada país que compra el petróleo de Irán necesita el tipo específico el modelo específico de petróleo iraní. Sus refinerías trabajan en base a ese tipo de petróleo. Ellos necesitan eso. Además, si India, Corea del Sur, Japón,
China. Ellos quieren el petróleo de Irán y Estados Unidos no puede impedirles, es porque ellos no pagan a Irán. Es que el petróleo iraní para ellos es un regalo. Ellos solamente nos devuelven al pueblo iraní sus productos. Entonces ellos ganan primero el petróleo y segundo exportan sus artículos y sus mercancías. Entonces no podemos decir que el gobierno de Estados Unidos está pensando en evitar un castigo internacional. El otro tema es el tema de apoyo a supuestos grupos terroristas. Dice que Irán apoya a Hezbollah, apoya a Houthi. Primero, Hezbollah tiene miembros en el Parlamento del Líbano. Es un partido reconocido políticamente por parte de la población libanesa. Segundo, dice que Irán apoya a rebeldes hutíes. Vale, yo digo que lo apoya. Tengo ciertos factores que lo está apoyando sin ninguna duda, pero ¿por qué no aplican las mismas medidas para Arabia Saudí? ¿Por qué no lo hacen? Arabia Saudí es el principal y el famoso régimen de violar todas las normas de derechos humanos. Por favor, déjenme terminar poquito, lo termino ahora. Porque Arabia Saudita es un país aliado estratégico de Estados Unidos en la región. Por supuesto, sí, por supuesto. Y de otra parte está ayudando a ISIS, a Daesh, lo está apoyando y varios otros grupos, pero nunca se aplica estas cosas para... Rosul, yo le pregunto, ¿qué tanto podrá sostenerse la economía iraní y el régimen islámico en ese país teniendo estas sanciones? Puedo decir una cosa, que yo acabo de salir de Irán hace 2 meses. La situación es horrible, la economía de verdad que está molestando a mucha gente. Como digo, de 80 millones de la población, casi 65 millones. Le pido por favor que sea muy breve porque ya tengo que empezar a hacer conclusiones del programa. Sí, digo, 65 millones de personas están sufriendo de una situación económica terrible. Casi no pueden ni pagar renta, ni pueden mantener sus gastos, no pueden hacer nada. Y por eso el gobierno está bajo presión. Pero al respecto, el presidente iraní dijo, si aguantamos 6 meses, todo se resuelve. ¿Por qué se resuelve? Porque no pueden imponer más sanciones al petróleo iraní. Los aliados, los que compran el petróleo iraní, necesitan el petróleo iraní. Catalina, en Teherán, su impresión, ¿cuánto puede sostenerse esta economía? ¿Cómo es la percepción de la gente allí? No, es clarísimo. Obviamente aquí el régimen se va a sostener, la República Islámica se va a sostener con estos waivers de los 8 países, pero además porque también países como China, Rusia y la Unión Europea están buscando mecanismos de transferencia para seguir haciendo negocios con Irán. Pero ¿quién está haciendo ese negocio con Irán? Lo está haciendo el gobierno y las empresas relacionadas con el gobierno, vendiendo su petróleo y este tipo de empresas gubernamentales. Volvemos a lo mismo, la pequeña empresa, la gran empresa, la empresa privada es la que se va a ver más, la que se ha visto más afectada, es empresas que crean empleo, es empresas que le dan oportunidad a las nuevas generaciones de iraníes, que esta es una de las sociedades más educadas de Oriente Medio, y lo que está haciendo es hacerles perder la esperanza, pero tampoco se prevé que hayan grandes manifestaciones. Pueden haber aquí y allí como las que vimos en diciembre pasado, pero cuando dicen que Irán va a explotar, yo realmente lo pondría en duda, porque la gente tampoco quiere ni una revolución, otra nueva revolución o una contrarrevolución. La gente quiere estabilidad. Sí. Así era en España. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que le da Washington a la Unión Europea y a países como Alemania y Francia al romper este acuerdo y al permitirle a Italia y a Grecia, sobre todo Italia, que es el país de la Unión Europea que más comercio tiene con Irán hasta el momento? Es un país que le compra 5.200 toneladas de crudo en lo que va del 2018. ¿Cuál es el mensaje a Bruselas, a París y a Berlín? Obviamente, además, que date cuenta que la circunstancia es que Alemania además es el principal proveedor, ¿no?, de suministros a Irán, y en esa balanza comercial, como tú explicabas, que Italia es el principal cliente. Es un toque de atención, ¿no?, intentar mandar sobre los intereses de la Unión Europea, que ahí es donde está realmente el principal problema.
Irán se puede salvar y la economía iraní podrá salir adelante siempre y cuando la Unión Europea sea garante y tome su papel principal como garante de ese acuerdo y también de los intereses europeos por encima de los intereses de Estados Unidos. Ya es hora que la Unión Europea deje su ambigüedad, sus tintas mojadas y que realmente tome la posición de dirigente, como también tiene que tomar la posición sobre todo de defender sus propios intereses. No solo hablamos de Italia, Francia y demás, hablamos de compañías, Airbus, hablamos de Peugeot, hablamos de Renault, hablamos de Total, que esas sí que son las principales perdedoras, entre comillas, de toda esta crisis, porque hablamos de miles de millones, pero detrás de esos miles de millones hablamos de miles de puestos de trabajo, tanto en Irán como en la Unión Europea, y ahí es donde radica el verdadero problema. Antes mi compañera de corresponsal de Teherán decía que la economía de las pequeñas y medianas empresas no se verían afectadas tanto por la mejora como por las contras de la crisis, pero tenemos que decir que las grandes compañías soportan miles de empleos, que esos también dan grandes beneficios al Producto Interior Bruto, en este caso de la nación persa. Josep, en la ciudad de Washington, estas sanciones y estas intervenciones que hace Estados Unidos y que lo ha hecho a lo largo de los años, ¿sí tienen los resultados alcanzados, sí tienen los resultados que de verdad quiere Washington tener? Porque vemos que sanciones contra Irán ha habido a lo largo de la historia desde que se instauró allí la revolución islámica. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua y los regímenes siguen allí, lo mismo en Cuba. Bueno, si hablamos de cambio de régimen, si eso fue el propósito, entonces obviamente no está logrando ese tipo de resultado. Pero yo no creo que el propósito es cambio de régimen. El propósito es cambio de actitud. Y también se puede decir que en cierta manera no se ha visto el suficiente cambio de actitud por el gobierno de Irán con las sanciones, pero sí eran las propias sanciones que los llevó a la mesa de negociación para poder empezar a ver si pueden poner más transparencia a su programa nuclear. Rasul, en la ciudad de London, en Canadá, su opinión y conclusión de cómo va a ser esa relación a futuro entre Teherán y Washington. Solo quiero 30 segundos. Al colega de Washington, por favor no mezcle las cosas. El tema de nuclear es diferente del tema de balístico y apoyo a otros grupos. No está incluido en el acuerdo nuclear. Pero sobre el futuro de relaciones entre Irán y Washington y Estados Unidos, desde el inicio de la revolución islámica de Irán, de 1979, siempre ha sido esas rifirafas entre estos dos países, esa enemistad siempre ha existido y siempre seguirá. ¿Cómo van a ser a futuro? El futuro sigue siendo igual. 40 años pasamos así y seguirá eso. Así era en Madrid, en la capital española. Su conclusión de este debate, ¿cómo va a ser esa relación entre Teherán y Washington en los próximos meses? Yo creo que la relación va a ser inexistente, pero tenemos que ir aquí a base de esas conclusiones. Estados Unidos sabe que con las sanciones no solo torpedea la economía de Irán, sino también torpedea la economía de la Unión Europea, que ambas economías estaban creciendo con esa buena relación comercial, con lo cual con una acción destruye a dos partes, a dos bloques. Segundo, no hablemos de... Aquí el principal caso es el tema del armamento nuclear. Irán enriquece uranio 235 al 3,5%. Para tener una bomba atómica hace falta enriquecerlo al 90%. Vemos la gran diferencia. Y por último, la Unión Europea tomará parte, se pondrá de posición de sus propios intereses por fin. Esto será, digamos, clave para que la Unión Europea, digamos, olvide ya su papel de ser siervo de Estados Unidos. Y segundo, Rusia y China tomarán parte también de una vez por todas. Y sobre todo, el propio Donald Trump, con sus problemas dentro del país y sobre todo con los demócratas en la Cámara de Representantes, ejercerán también de parapeto. Y Catalina, rápidamente en Teherán, su conclusión. Santiago, le dejo varias cosas. Primero, estamos pendientes de si el vehículo especial de la Unión Europea que está planeando para hacer transacciones funciona. Esto ayudará a echar una mano, sobre todo en los sectores de la droga, de las medicinas, para impartir medicinas y otros artículos al país. Hay otro aspecto que es bien importante. Aquí se habla, y de algunos sectores, de hablar con la gente opositora, con los partidos, el Partido Demócrata y con los que se oponen a que Trump haya destruido el acuerdo en Estados Unidos. Y le voy a dejar algo, aquí hay muchos analistas que dicen que pueden dar la sorpresa y van a terminar negociando. Yo particularmente soy escéptica, pero aquí se dice, y gente bastante importante. Pues a ustedes cuatro les agradezco por haber participado de este programa especial de France 24 en el que analizamos estas sanciones impuestas por Washington a Teherán, a la República Islámica de Irán. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Siga con nuestra programación.